¿Alguna vez te has sentido atrapado? Como si hubiera cadenas que fueran invisibles, pero increíblemente reales. ¿Qué harías si tuvieras el poder de cambiar el mundo? De romper cualquier barrera, cualquier frontera, de moldear la realidad a tu voluntad. Eren Jaeger lo tuvo, el poder absoluto en sus manos, y sin embargo, se convirtió en su propia prisión. ¿Cómo es posible que el ser más poderoso y al mismo tiempo sea el más encadenado? Prepárate, porque hoy vamos a explorar la escalofriante verdad de que la verdadera libertad no siempre se encuentra en la fuerza bruta, sino en las profundidades de nuestra mente. Y sean bienvenidos una vez más a su podcast de filosofía y con ustedes, Eren Yeager. el protagonista de Attack on Titan, un anime que ha resonado en los últimos años por su crudeza, sus preguntas profundas, sus titanes, su nivel de acción. Cuarta temporada que la dividieron como en 5 partes. No vamos a hablar como tal del anime, venimos a hablar de Eren Jaeger. Eren luchó incansablemente por la libertad de su pueblo y en el proceso obtuvo un poder inimaginable, el titán fundador, al titán de ataque, y al final este güey ya tenía como las gemas de Thanos y pues bueno, al punto de poder controlar el tiempo y el destino. Pero aquí está la paradoja que nos va a volar la cabeza así de ¡Ay, güey, mi mente! incluso con este poder absoluto, Eren se revela como un esclavo de un futuro predeterminado, esclavo de una misión que lo consume todo, que lo consume a sí mismo, esclavo de sus propias decisiones, tomadas bajo el peso de un destino ineludible. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la libertad? Así como de Shark, ¿qué pedo, güey? ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Me estás hablando de Eren Jaeger? ¿Estás hablando de Attack on Titan, de anime? ¿Esto es un review? ¿Esto es un spoilers? ¿Qué es esto, güey? Bueno, aquí te voy a decir qué pedo. Conforme estaba organizando los episodios, yo quería hablar sobre este gran tema que desde niño a mí me ha causado demasiado conflicto, que es la libertad. Y lo vi primeramente con la leyenda de Aang, en la última temporada, cuando Aang se enfrenta al Señor del Fuego Osai, que lo vence y todo, que ya lo tiene como aprisionado, y Osai le dice así como de que, güey, ya mátame, ¿no? Ya hazlo, güey. Y Aang dice, Nel, yo no te voy a matar, o sea, no lo voy a hacer. Y entonces Osai le dice, aún con todo el poder del mundo, sigues siendo débil. O sea, y ahí me entró así, me entró una gran pregunta, o sea, como ni siquiera teniendo un poder omnipotente, un poder tan cabrón, en este caso como en la leyenda de Aang siendo el Avatar, o en este caso siendo Eren con el poder del titán fundador, titán de ataque, ya después titán martillo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo realmente uno no es libre? Uno no es libre y inclusive Hefesto lo llegó a decir alguna vez, que la mayor prisión de todas ni siquiera era el tártaro, la mayor prisión es la mente. Para un ser es su mente. Entonces realmente somos esclavos de nosotros mismos, no importa qué tanto nos esforcemos, no importa qué tanto luchemos, qué tanto aprendamos. O sea, no sé, todo me da muchísimas vueltas, hermanos, pero pues bueno, ya me estoy desviando demasiado. ¿Qué nos dice esto sobre la libertad? ¿Acaso el poder absoluto garantiza la libertad? La historia de Eren nos obliga a preguntarnos si la verdadera libertad reside en tener opciones o en la capacidad de elegir esas opciones de manera auténtica, o sea, nuestro libre albedrío. Vamos a analizar a Eren Jaeger y además les voy a hablar, vamos a ver 5 puntos, 5 filósofos que han tratado de explicar la libertad. Platón, Sócrates, Kierkegaard, Stuart Mill y Jean-Paul Sartre, que es un clásico en este programa. Y vamos a darle. Esta sí puedo una mano, chavos. Buen cafecito. Ok, la pregunta de la libertad ha atormentado a los filósofos durante siglos. Vamos a explorar algunas perspectivas clave que nos van a ayudar a entender mejor el enigma de Eren y nuestra propia búsqueda de la libertad en este episodio. Tranquilos, esto no es un seminario, esto va a ser rápido. Les voy a explicar más o menos para qué era la libertad para cada uno de estos filósofos mediante su pensamiento y su corriente. Intentar hacer como una pirámide de Maslow para tratar de yo darles estas herramientas para ir subiendo de nivel a nivel, porque todo el cagadero, todo el entendimiento de la libertad son como estos 3 niveles y Eren está aquí en la puntita y luego nosotros estamos de que por acá arriba. Venga, venga. Platón.
Platón y las cadenas de la ignorancia. Platón en su alegoría de la caverna nos presenta una visión donde la mayoría de nosotros vivimos encadenados a las sombras de la realidad, confundiendo las apariencias con la verdad. La verdadera libertad para Platón reside en ascender fuera de la caverna, hacia el conocimiento del bien. ¿No les recuerda esto a la lucha de Eren por ver más allá de los muros cuando veía con Armin estos libros, ríos de fuego que para ellos que era lava, pero ellos no lo sabían, y la nieve y los desiertos, todo esto, ¿no? O sea, es la verdadera libertad reside en ascender fuera de la caverna. En Attack on Titan yo lo puedo decir así como todo lo que era Paradis, las murallas de Paradis eran la caverna de esta sociedad, porque lo podemos ver al igual creo que es en la tercera temporada, llega una temporada en la que ya salen de los muros, pero no solo salen de los muros, se dan cuenta que ellos viven en una isla, o sea, en los muros de la isla que es Paradis, y se dan cuenta que no solo son ellos, que es todo el mundo, y que realmente por el decreto del rey vivieron en una mentira, o sea, que su realidad era una mentira, un shock total. Para Sócrates, la libertad era el pensamiento mismo, así de sencillo. Como todos sabemos, Sócrates fue el maestro de Platón, y Sócrates nos enseñó que la verdadera libertad comienza en la mente. Su constante cuestionamiento y su negativa al aceptar dogmas sin examinarlos fue un acto de la liberación intelectual. Incluso antes de su muerte, Sócrates eligió sus convicciones. ¿Cuántas veces no nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, sin las cadenas de la opinión pública o al miedo del qué dirán? Justamente el otro día hablaba con un gran amigo y él me decía de que, güey, yo mucho tiempo estuve muy acomplejado por tener pareja, por el qué dirán. Yo me preocupaba más por el qué van a decir, del si a mí realmente me gustaba, del si realmente estaba bonita, de X o Y, ¿no? O sea, y es como de que, güey, ¿a qué nivel esas cadenas, a qué nivel esas prisiones que nosotros mismos nos formamos moldean nuestras decisiones? ¿Sí ven a lo que quiero llegar? O sea, inclusive cómo estas prisiones están influenciando en, en tu decisión de quién va a ser tu pareja. O sea, y eso solo es así, un eslabón. Ahora imagínate qué vas a estudiar, quiénes van a ser tus amigos, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, qué horarios te gustan más, qué ropa debes de elegir, qué vas a comer. Si se dan cuenta y si empezamos a desentrañar todo esto, realmente cuánta libertad tenemos en lo que elegimos día a día, que son decisiones que tal vez nosotros decimos, pues ya son bien mundanas, mi Shark, pero dices, ok, o sea, si estoy siguiendo estos patrones, si estoy siguiendo estas prisiones, estas cadenas, ¿realmente estoy decidiendo yo o estoy dejando que decidan por mí? Continuamos con Soren Kierkegaard, gran existencialista, de mis favoritos cuando lo descubrí. Debo de aceptar que yo me casé muy temprano con el existencialismo, que la verdad sí arruinó un poco mis paradigmas y me encerraron unos cuantos años en ese mismo sistema de pensamiento, pero pues bueno, sigamos. Eso no se trata de eso. Soren Kierkegaard. Para Soren Kierkegaard, la libertad es una angustia. Así de sencillo. Para Kierkegaard, se le considera uno de los padres del existencialismo, nos habla de la angustia que surge de la conciencia, de nuestra propia libertad, la libertad de elegir, de ser responsables de nuestras decisiones. Para él, la libertad era abrumadora. Y pónganse a reflexionar, ¿realmente vemos esta angustia reflejada en el peso que carga Eren al momento de tomar sus elecciones? Desde el primer momento, si ustedes recuerdan, se revela que Eren es un titán, que es un titán cambiante. En ese momento le cayó el peso de todo Paradis en sus hombros, porque literal, mijo, tú vas a carrear, ¿no? Y desde ese momento, entre más libertad, recuerden que entre más libertad es más responsabilidad. Y si nos vamos con este pensamiento, entre más responsabilidad, pues va a ser más angustia, totalmente. Continuamos con John Stuart Mill. Para él, la libertad era una libertad de individuo o individual. Mill defendió apasionadamente la libertad individual, siempre y cuando no daña a los demás. Ojo, su concepto de la tiranía de la mayoría nos alerta sobre cómo la presión social puede sofocar la individualidad y la libertad de ser diferentes.
Recordemos, alguna vez Eren se vio limitado por las expectativas de los demás, se vio fijado en alguna visión, por ejemplo, con las expectativas de Levi o del Capitán Erwin, o inclusive en los juzgados de Marley, que es donde dicen, y los monstruos de Paradis, bla, 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 que es cuando Eren dice, sí, voy a hacer el retumbar. Ahí es donde habla Mil de la presión social y más o menos lo que comentaba hace ratito justamente, de cómo la presión social puede definir o puede limitar nuestra propia libertad. Quiero que piensen en eso. Para terminar con esta ronda de filósofos, al final, no, pero no por eso menos importante, Jean-Paul Sartre, ya un clásico de este programa, para él, la libertad es una condena. Sartre decía, estamos condenados a ser libres. Para él no había una esencia predefinida, nosotros construimos nuestro propio ser a través de nuestras propias elecciones, y esta libertad radical conlleva a una responsabilidad 100% total, así, no hay más, es una libertad absoluta, una responsabilidad absoluta de nosotros mismos. Y aquí viene la pregunta, realmente las decisiones de Eren, por más terribles que fueran, ¿no son un crudo ejemplo de esa propia libertad y de ese propio peso? Es decir, si yo tengo el poder del titán fundador y del titán de ataque, si yo tengo todo esto a mi alcance en las puntas de mis dedos, pues yo soy libre de decidir qué hacer con todos esos poderes, ¿no creen? Al observar la trayectoria de Eren a través de estos lentes filosóficos de diferentes pensadores, pues realmente su tragedia se vuelve aún más profunda. ¿Realmente él estaba eligiendo, realmente tenía una libertad auténtica o simplemente ya estaba siguiendo un camino prescrito como los predecesores del titán de ataque, ¿no? Que realmente no importa qué lecciones hagamos, nuestro destino es inamovible. O sea, tal vez eso fue lo que vio Eren, ¿no? De decir, ya, no importa lo que yo haga, tiene que ser así. Y al mismo tiempo nos contradecimos, porque entonces sí tienes una libertad o no tienes una libertad. Ven cómo esto llega a ser un poco paradójico y te empieza a doler la cabeza y te empieza a decir de que, güey, qué ironía, qué empieza a pasar aquí. Nos hace cuestionar si la obsesión con los titanes de Eren era real o fue una semilla que se plantó, si sus decisiones finales al momento de tocar a Historia, cuando le dan sus medallas, es como de que, güey, yo ya vi todo lo que va a pasar, ya no hay forma de cambiarlo. La historia de Eren nos lanza una pregunta muy incómoda del si podemos ser verdaderamente libres o si estamos atados por nuestro pasado, por nuestras obsesiones o incluso por un destino que creemos ineludible. Y la historia de Eren nos lanza una pregunta muy incómoda, pero muy, muy incómoda. Van a estar incómodos conmigo. Este es el meme así de si yo lo vi, ustedes lo ven. Ahora, si yo lo pensé y lo estoy reflexionando, ustedes lo van a pensar conmigo. Si podemos ser verdaderamente libres o si estamos atados por nuestro pasado, por nuestras acciones u obsesiones o incluso por un destino que es inamovible. Pero quiero que te preguntes, ¿qué lealtades ciegas te están frenando? ¿Qué sombras te están aferrando al pasado? ¿Qué pensamientos de alguien que es cercano a ti o muy cercano a ti o inclusive la sociedad si te está aprisionando? ¿Realmente hasta lo que desayunamos lo predefine algo? La filosofía al final del día no nos da respuestas fáciles, pero nos proporciona las herramientas para hacer las preguntas correctas y comenzar nuestro propio camino hacia una mayor libertad, hacia una mayor felicidad. Yo nunca me voy a cansar de decir eso. De verdad, de verdad. Es hacernos estas preguntas incómodas, pero al mismo tiempo la filosofía nos ayuda no solo a llegar, ok, llegaron las preguntas incómodas, ya no quiero nada. No, la filosofía nos da las herramientas para enfrentar esas preguntas incómodas y eso es muy bonito, eso es muy lindo. O sea, es poderte sentar contigo mismo y reflexionar y decir sí, no, derecha, derecha, izquierda. Es algo muy maravilloso. Y les voy a dar un consejo. Voy a ser muy personal con ustedes otra vez. Si dejas que las opiniones de los demás determinen quién eres, no te va a gustar el resultado. Créeme. Sea auténtico a ti, sea auténtico a tu ser. Y créeme que vas a ser bien feliz, vas a estar bien a gusto contigo mismo. Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Libertad. Like y suscríbanse si están en YouTube.
denle follow. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Esto es por y para ustedes. Si quieren que hable de algún tema en específico también, por favor, en los comentarios, también en la descripción les voy a dejar los videos de los filósofos de los que tratamos. Tengo la mayoría para que se den otro clavado, para que profundicen más si alguno de esos pensamientos pues les generó chispas, les generó intriga. Creo que el que no tengo es de Mill, pero si no, pues hacemos uno de John Stuart Mill, claro que sí. Eh, y pues nada, realmente acompáñenme para más episodios, más preguntas incómodas, porque para eso estamos. Porque al final del día sí, son incómodas, pero después de eso viene paz. Viene paz. Es como decía Payne, así, de que después de atravesar tanto dolor somos merecedores de la felicidad. Pero pues bueno, eso ha sido todo. Banda, los quiero un chingo, mis queridos seres de mar, mis queridos seres de tierra. Esperen más episodios, esperen más contenido, más preguntas incómodas. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, la búsqueda de la libertad es un viaje constante. Desencadena tu mente y atrévete a ser libre, pero atrévete, cabrón.